Nelly tenía 9 años y una lista de deseos para Santa Claus, que no cambia en su bota de lana. Pero este año el primer deseo no era una casa de muñecas ni el nuevo videojuego de moda. En el número 1, con letras grandes y subrayada con purpurina roja, decía: una novia para papá. Desde que su mamá se fue, su padre se había convertido en un experto en evitar cualquier cosa que oliera a romance. Sus ojos, que antes brillaban como las luces del árbol del centro del pueblo, ahora solo se enfocaban en dos cosas: su taller de carpintería y su hija Nelly. Se había olvidado de cómo sonreírle a alguien que no fuera ella. Entonces ocurrió. El aire frío de diciembre trajo consigo un aroma a perfume de diseñador y café recién hecho. Katia Fernández, la mujer cuyas novelas hacían suspirar a medio país, bajó de aquel taxi frente a la plaza del pueblo. Se veía perfecta, pero sobre todo se veía como el blanco perfecto para las travesuras de Nelly. Nelly observó a Katia pelear con su enorme maleta. Luego miró a su padre caminar distraído en esa misma dirección. Es hora o nunca, pensó Nelly, mientras soltaba un puñado de canicas que casualmente habían escapado de su bolsillo. Con su maleta en un lugar desconocido para ella, y Jared se acercaba distraído como regularmente andaba. Todo pasó en un segundo. Katia pisó la primera esfera de cristal. Sus tacones perdieron la batalla contra el suelo, congelado, y en un intento desesperado por no caer, se lanza hacia adelante, justo sobre el pecho de Jared. El impacto fue total. Katia terminó en los brazos de un hombre que olía a pino y aserrín. ¿Y Nelly? Bueno, Nelly, ella observaba desde lejos con una sonrisa de victoria, mientras tachaba mentalmente el primer paso de su plan. Contacto físico logrado. Jared estaba congelado, no por el frío, sino por la mirada de fuego de aquella mujer que acababa de aterrizar sobre él. Un poco irritada, pero con elegancia. Oh, por Dios, lo siento tanto. Yo creo que el suelo tiene vida propia en este pueblo. No es el suelo, señorita, es el invierno, pero debería tener cuidado. Katia se separó rápidamente, limpiando la nieve de su abrigo. Al levantar la vista y encontrarse con los ojos grises de Jared, el reclamo que tenía preparado se le atoró en la garganta. Jared, por su parte, sintió un calor extraño que no le daba su suéter de lana. Nelly decidió que era el momento de entrar en acción. Papá, ¿estás bien? ¿Tú estás bien?, le pregunta a la recién llegada. Sí, estoy bien, cariño, le responde dulcemente a su hija. Katia también le sonríe a la pequeña Nelly, ajena a que ese blanco de esa tierna niña. Katia llegó a la única posada del pueblo, el refugio de Nochebuena, deseando solo una cosa: un baño caliente y silencio para terminar su último capítulo. Pero Nelly ya se había adelantado. Minutos antes, la pequeña se había colado en el pasillo con agilidad de un gato, moviendo una pequeña palanca en el panel de control. El radiador de Katia dejó de funcionar. Media hora después, Katia estaba envuelta en 3 mantas, viendo cómo su propio aliento formaba nubes de vapor frente a la computadora. Cuando llamaron a la puerta, esperaba a la recepcionista, pero lo que encontró fue a Jared. Parece que el destino quiere que nos encontremos hoy, señorita. Vengo a arreglar su calefacción. Me llamo Katia Fernández. Lo sé, es la escritora famosa que había reservado para el día de hoy. Jared entró a la habitación con su caja de herramienta. Ya no llevaba el abrigo, sino ahora se podía ver con su camisa de cuadros de manga corta. Sus brazos fuertes quedaban a la vista. Katia tragó saliva. Espero que sea mejor con las tuberías que con los troncos de madera, señor. ¿Cuál es su nombre? Hago lo que puedo, aunque este radiador nunca suele fallar. Es extraño. Y me llamo Jared García. Jared se arrodilló para revisar el aparato. Nelly, mientras tanto, observaba desde la rendija de la puerta entreabierta, aguantándose la risa. No solo había roto la calefacción,
También había olvidado su chocolate favorito en la camioneta de su papá, asegurándose de tener una excusa para interrumpirlos en 5 minutos. Papá, es una emergencia nacional. Jared se golpeó ligeramente la cabeza con el radiador. Al sobresaltarse, se levantó frotándose la nuca, mirando a su hija con mezcla de adoración y sospecha. Nelly, te he dicho que no entres así. ¿Qué pasa? ¿Se incendió la casa? Peor, me olvidé de mi chocolate gigante en el asiento de atrás de la camioneta. Y hace tanto frío afuera que el chocolate se va a congelar y se va a poner blanco. Y... y no sabrá de Navidad. Katia no pudo evitarlo. Una risa cristalina se escapó de sus labios, haciendo que Jared se quedara mirándola por un segundo más de lo necesario. Era la primera vez que la escuchaba reír. Bueno, no podemos permitir que el chocolate se eche a perder. Una Navidad sin chocolate no es una Navidad. Exacto, ¿viste, papá? Ella me entiende. Oye, Katia, ya que mi papá tiene que terminar de arreglar tu frío horrible, ¿por qué no vienes conmigo por el chocolate? Así me cuentas cómo le haces para escribir esas historias donde todos se besan al final. Jared abrió los ojos de par en par. Katia se sonrojó hasta las orejas. Nelly le acababa de tender una trampa perfecta. Si Katia aceptaba, tendría que cenar juntos ese chocolate. Y si Jared se negaba, quedaría como un Grinch del pueblo. Está bien, balbuceó Jared, riéndose ante la mirada del cachorrito abandonado de su hija. Pero Nelly, no molestes a la señorita Fernández con tus preguntas sobre finales felices. Katia, cerrando su laptop con una agilidad sospechosa, se puso de pie y se ajustó el abrigo. No es ninguna molestia, Jared. De hecho, me vendría bien un poco de aire fresco y una experta en chocolate. Nelly le guiñó un ojo mientras tomaba la mano de Katia. Su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Mientras caminaban hacia la camioneta bajo el cielo estrellado del pueblo, Katia le preguntó, ¿así que quieres saber por qué todos se besan al final? Ella la miró con toda la inocencia que pudo fingir y respondió, bueno, es que mi papá dice que la gente solo se besa en los libros porque en la vida real todos están muy ocupados. Katia soltó otra carcajada que hizo que Jared, que estaba mirando desde la ventana, tropezara con sus propios pies. Esa noche el frío del pueblo empezó a sentirse un poco más cálido. Nelly había cumplido su palabra. Tras una exhaustiva búsqueda del chocolate en la camioneta, convenientemente anunció que tenía un sueño atroz y desapareció escaleras arriba, dejándolos solo a Katia y a Jared, con un botín de cacao y un silencio que pesaba más que la nieve en el tejado. Ahí estaban, el hombre que odiaba los finales felices y la mujer que lo escribía para ganarse la vida. Siento lo de Nelly, dijo rompiendo un trozo de chocolate con más fuerza de la necesaria. Tiene una imaginación persistente. Katia rodeó su taza con las manos, buscando el calor. Lo miró por encima del humo y sonrió. Es una niña brillante, Jared, y tiene razón en algo. Una Navidad sin chocolate es un error técnico. Además, me gusta que alguien aquí todavía cree en los besos al final de la historia. Jared la miró a los ojos y por primera vez en años no sintió la necesidad de apartar la vista. En mi mundo, los radiadores se rompen, las esposas se van y la nieve solo significa más trabajo. Los finales felices son para los libros que tú vendes. Katia se inclinó hacia adelante y el brillo de las llamas de la chimenea bailó en sus ojos. Quizás es porque no has leído el libro correcto, Jared. A veces el final feliz no es una gran boda, sino simplemente volver a sentir calor en una noche de invierno. Un trozo de leña crujió en la chimenea, saltando una chispa. Estaban tan cerca que Jared podía oler el perfume de vainilla de Katia, mezclado con el aroma dulce del chocolate.
Por un segundo el Grinch de Valle Nuevo sintió que su corazón creció un par de tallas. La paz de la cena se rompió cuando los dedos rozaron un pequeño sobre olvidado bajo unos libros en la repisa. Jared acababa de bajar al sótano a buscar más leña y la curiosidad de la escritora pudo más que su prudencia. Era una fotografía, una mujer rubia muy parecida a Nelly. Sonreía frente a un avión. Unas palabras frías grabadas atrás de la fotografía. Merezco más que este pueblo, no me busquen. Se fue un día antes de Navidad. La voz de Jared, ahora dura como el granito, la sobresaltó desde la puerta. No solo nos dejó a nosotros, se fue con un hombre que le prometió las luces de la ciudad y una vida que yo, un simple hombre de montaña, nunca podría darle. Se puso en pie, dejando la foto en la mesa. El dolor en sus ojos era tan profundo. Jared, yo no quería. Por eso soy como soy, Katia. La interrumpió dando un paso hacia la luz. Porque cuando entregas todo y te lo devuelven hecho pedazos para irse al extranjero con un desconocido, aprendes que el hielo es más seguro que el fuego. Ella abandonó a su propia hija por un capricho. El aire en la cabaña de los García ya no solo olía a la madera y resina, ahora tenía ese matiz dulce y vibrante que solo Katia Fernández parecía traer consigo. Jared, un hombre que durante años había tratado la Navidad como un trámite necesario para su hija, se encontraba ahora en lo alto de una escalera, dejándose guiar por las instrucciones de la escritora. Un poco más a la izquierda, Jared, decía ella, mientras sostenía la base de la escalera con manos firmes pero delicadas. No querrás que la Navidad se vea torcida este año. Jared bajó la mirada y por un segundo se perdió en el brillo de los ojos de Katia. Estaba a punto de responder con alguna de sus bromas cercas, cuando Nelly decidió que el destino necesitaba un empujón. Con la precisión de quien lleva días planeando un asalto, la pequeña hizo deslizar un cable de luces multicolores justo por debajo de los pies de su padre. El resultado fue inmediato. Al intentar bajar, Jared perdió el equilibrio y para evitar un desastre mayor, sus brazos buscaron refugio en lo único sólido que tenía cerca, Katia. Terminaron los dos enredados entre metros de cables luminosos que parpadeaban como pequeñas estrellas, sus rostros tan cerca que en el aliento de uno rozaba las mejillas del otro. Un silencio denso y cargado de electricidad llenó la habitación. Jared no se apartó y Katia no soltó su abrigo. Nelly, observando desde la cocina con una sonrisa triunfal, sabía que la frialdad de su padre finalmente se estaba rindiendo ante el calor de aquel encuentro. La noche había caído sobre el Valle Nevado con una quietud casi sagrada. Tras el alboroto de la decoración y las risas de Nelly, Jared y Katia, habían buscado refugio en el silencio del bosque. Caminaban juntos, rompiendo la nieve fresca en sus pasos, en una sincronía que parecía haber existido siempre. Al llegar al borde del mirador del pueblo, se extendía bajo ellos como un pesebre de luces parpadeantes. Jared, que solía ver ese paisaje como el lugar de su soledad, se sorprendió al descubrir que con Katia a su lado, todo parecía cobrar un sentido nuevo. ¿Escribes sobre finales felices porque crees en ellos, verdad?, preguntó Jared, rompiendo el silencio. Su voz era un susurro que se perdía en el aire gélido. Katia se volvió hacia él, dejando que la luz de la luna bañara su rostro. Escribo sobre ellos porque sé que el mundo es duro, Jared, y porque creo que todos, incluso los que tienen el corazón blindado por el hielo, merecen una segunda oportunidad. Jared extendió la mano y con una ternura que había olvidado que poseía, apartó un mechón de cabello rubio de la frente de ella. Por primera vez en años, el pasado no se sentía como una cadena, sino como una sombra que finalmente empezaba a disiparse. Estaba a punto de decir las palabras que Nelly tanto esperaba escuchar, de admitir que ella era el milagro que su pequeña familia necesitaba. Pero el aire cambió, de pronto. Un coche desconocido subía por la carretera principal del pueblo.
rompiendo la paz del valle. El destino caprichoso y cruel estaba a punto de traer de vuelta el frío que Jared más temía. La magia del mirador se evaporó al instante en que los pies de Jared tocaron el porche de su casa. Allí, bañada por la luz fría de los faros de un coche, estaba Daniela. El pasado ya no era una fotografía vieja, sino una mujer de carne y hueso que los miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué haces aquí, Daniela? La voz de Jared salió como un latigazo, mientras su brazo, casi por instinto, se interponía entre ella y Katia. He vuelto por lo que es mío, Jared, respondió ella, ignorando a Katia por completo. He vuelto por mi familia. El silencio fue roto por el sonido de la puerta abriéndose. Nelly estaba allí, pero no había alegría en su rostro, solo un miedo profundo que le encogía el corazón. Daniela intentó dar un paso hacia ella, pero la niña retrocedió buscando refugio detrás de Katia y sujetando su mano con una fuerza desesperada. Nelly no veía en Daniela a una madre, veía a la mujer que la había dejado atrás cuando más la necesitaba. Katia sintió un nudo en la garganta al ver la seguridad con la que Daniela hablaba. Una duda amarga empezó a crecer en su pecho. ¿Y si ella era la intrusa? ¿Y si aquel vínculo de años era más fuerte que los pocos días que ella había pasado con Jared? Sin embargo, Jared no dejó lugar a dudas. Su rechazo hacia Daniela era absoluto, pero la victoria fue corta. Si intentas echarme, susurró Daniela, acercándose al oído de Jared para que solo él la escuchara. Te juro que usaré mis abogados y todo mi dinero para llevarme a Nelly lejos de este pueblo, y esta vez no podrás seguirnos. El corazón de Jared se congeló. No era amor lo que sentía por Daniela, era puro terror, el terror de perder a su hija para siempre. Mientras el viento golpeaba con furia las paredes de la cabaña, en el piso de arriba, el mundo de una niña de 9 años se desmoronaba. Nelly no lloraba por un dulce perdido o una caída, lloraba por el miedo a que el pasado la arrastrara lejos del único lugar donde se sentía segura. Daniela se había instalado en el hotel del pueblo, dejando tras de sí una advertencia que resonaba en cada rincón de la casa, como un eco maldito. Jared estaba abajo paralizado, sabiendo que un movimiento en falso contra su exesposa podría significar perder la custodia de su hija para siempre. En la habitación, Katia no buscó palabras mágicas ni promesas vacías. Simplemente rodeó a Nelly con sus brazos, permitiendo que la pequeña escondiera su rostro empapado en lágrimas en su hombro. Ella no es mi mamá, Katia, sollozó Nelly con la voz rota. Mi mamá es la que se queda cuando las cosas se ponen feas. Mi mamá desearía que fueras tú. Katia cerró los ojos sintiendo un nudo en la garganta, que apenas la dejaba respirar. Quería decirle que todo estaría bien, pero la sombra de los abogados de Daniela era larga y oscura. Escúchame bien, Nelly, susurró Katia, apartando el cabello de la niña con infinita dulzura. No importa cuántos papeles traiga esa mujer, ella no puede llevarse tu corazón ni el amor de tu papá. Yo no me voy a ir a ningún lado. Vamos a pelear esta batalla juntos, ¿me oyes? Abajo Jared escuchaba el murmullo de sus voces. Por primera vez en su vida se dio cuenta que su forma de ser no era suficiente. Necesitaba la luz que Katia le daba para vencer la oscuridad. Daniela no perdió el tiempo. Sabía que en los libros que Katia escribía, el amor siempre ganaba. Pero en su mundo cínico, ella creía que todo tenía un precio. Al día siguiente, en plena plaza del pueblo, decidió desplegar su artesanal. Llegó cargada de cajas enormes envueltas en sedas y cintas doradas, que brillaban bajo el sol del invierno. Juguetes caros, vestidos de diseñador y dispositivos que ningún niño en Valle Nevado había visto jamás. Mira, Nelly, dijo Daniela, con una sonrisa ensayada, ignorando las miradas de los vecinos. Esto es solo una pequeña parte de lo que tendrás si vienes conmigo.
En el extranjero no tendrás que pasar frío ni vivir en una cabaña vieja, tendrás el mundo a tus pies. El pueblo entero guardó silencio. Jared dio un paso al frente con los puños apretados, pero Katia lo detuvo. Esta no era su batalla, era la de Nelly. La pequeña se acercó a las cajas doradas. Por un segundo Daniela creyó que había ganado, pero Nelly ni siquiera tocó los lazos. Miró a la mujer que le había abandonado y luego señaló la sencilla bufanda de lana que llevaba puesta, una que Katia le había ayudado a tejer apenas unos días atrás. Puedes quedarte con la caja, Daniela, dijo Nelly con una voz que resonaba en toda la plaza. Estas cosas brillan, pero están frías. Katia me enseñó que la Navidad no se trata de lo que hay dentro de una caja, sino de quién te sujeta la mano cuando tienes miedo. No quiero tus regalos, solo quiero que nos dejes en paz. El murmullo del pueblo fue como un trueno. Daniela, humillada frente a todos, vio cómo su poder se desvanecía. Los regalos de oro no servían de nada contra un corazón que ya había encontrado su verdadero hogar. Esa misma noche, Jared citó a Daniela en un rincón apartado. Ya no había espacio para más juegos ni regalos dorados. El miedo que lo había paralizado al principio se había transformado en una determinación gélida. Dime la verdad, Daniela, dijo Jared, cruzándose de brazos. ¿No has cruzado medio mundo por una hija a la que ni siquiera enviaste una carta en 5 años? ¿Qué es lo que realmente quieres? Daniela soltó una carcajada seca, un sonido que no tenía nada de la dulzura que intentó fingir en la plaza. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando al pueblo que tanto despreciaba. Siempre fuiste demasiado listo para tu propio bien, Jared. Mi vida en el extranjero no es tan brillante como dicen las revistas. La empresa de mi acompañante entró en quiebre. Necesito el fondo de fideicomiso que mis padres dejaron para Nelly. La ley dice que si tengo la custodia, yo administro ese dinero. Jared sintió una mezcla de asco y de alivio. No era amor, era una transacción. ¿Viniste a usar a tu hija como cajero automático?, concluyó Jared, con una voz que temblaba de indignación. No te importa Nelly, te importa el dinero que representa. Llámalo como quieras, respondió ella, volviéndose con los ojos inyectados en ambición. Pero ese dinero es mi boleto de salida de este agujero de nieve. O me das a la niña y el acceso al fondo, o nos vemos en los tribunales. Lo que Daniela no sabía es que Jared ya no estaba solo. En la habitación de al lado, Katia había escuchado todo, y una escritora de su calibre sabía exactamente cómo usar las palabras para destruir a un villano que solo ama el oro. Daniela pensó que los tribunales serían su escenario, pero olvidó que Katia Fernández no solo escribía finales felices, sino que sabía cómo atrapar a los villanos en su propia red. Con la grabación de su confesión en manos de la policía local y la amenaza de una demanda por intento de fraude, la mujer que trajo el frío se vio obligada a huir del pueblo antes de que el sol de Navidad terminara de salir. Valle Nevado recuperó su paz, pero la cabaña de los Garcías nunca volvería a ser la misma. El silencio amargo que Jared había cultivado por años fue reemplazado por el aroma a café, el sonido de las risas de Nelly y el calor de una presencia que ya no se sentía como una visita, sino como un hogar. Jared miró a Katia mientras Nelly estrenaba su bufanda tejida y supo que el radiador de su corazón finalmente estaba reparado. ¿Crees que este sea un buen final para tu próximo libro?, le susurró Jared tomando su mano frente al fuego. Katia sonrió y por primera vez no pensó en palabras ni en tramas. No, Jared, este no es un final. Es apenas el primer capítulo de nuestra vida juntos. Bajo la luz de las velas y el brillo del árbol, Nelly abrazó a ambos. Había pedido una novia para su papá, pero el destino y sus propias travesuras le habían regalado algo mucho más grande, una madre que eligió quedarse y un amor que ninguna tormenta podría volver a enfriar.